Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y por ahora solo Alexandra Ames porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. David Rivera se nos va a unir a la mitad de esta conversación. Pero de todas maneras queremos comentar un tema importante que ha sonado en redes sociales durante estos últimos días, que es la participación de Pedro Castillo, nuestro presidente, en eventos internacionales, ¿no? Hoy se ha presentado en la OEA con una mejor presentación de la que le fue criticada en días anteriores en el CELAC, ¿correcto, Alex? ¿El CELAC? Así es. Que la participación en el CELAC fue bastante criticada por digamos, se centró la crítica en unas frases que no tenían realmente mucho sentido. Yo las he escuchado y realmente no hacían mucho sentido en sí mismas, pero bueno, ella ha leído bastante mejor. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo que no se proyecta una figura de liderazgo como debería ser por parte de un presidente. No se proyecta una figura de liderazgo y eso no tiene nada que ver con Castillo en sí mismo, me refiero a ni su formación académica, ni su capacidad de dicción, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que yo siento que él no es un líder. Para ser líder no tienes que ser Alan García y medir 2 metros, no. Tienes que ser eso, un líder. Hay gente que lo es, hay gente que no lo es. En el caso de PPK, por ejemplo, él tampoco era un líder, yo no lo sentía como líder. Ya vimos cómo terminó su gobierno, ¿no? Hoy, con las declaraciones de Castillo en la OEA, por ejemplo, sigo pensando que el tipo no es un líder ni para la gente aquí en Perú, a menos, por más que David piensa que sí, ¿no? Pero yo creo que es más, digamos, la aprobación que él tiene y mantiene en el centro y sur sigue siendo más un tema de me identifico con, y creo que me va a escuchar y va a resolverme los problemas, pero no es mi líder y me voy a ciegas con él y a donde él me lleve, ¿no? Que es lo que tiene que proyectar un líder en cierta manera. Pero para ser un líder, por ejemplo, Cerrón es un líder, ¿no? Cerrón es un líder, no lo es Castillo, y bueno, ya eso tiene implicancias sobre lo que ya comentaremos en la segunda mitad. Pero ¿cómo lo ves tú, Al? Yo coincido contigo en que no proyecta liderazgo, ¿no? Y no solamente por la falta de comunicación, que ya es un símbolo, ¿no? Los expertos de comunicación política mencionan como símbolo esto, en donde no necesariamente en la vida real hay problemas de capacidad de gestión, sino que es solamente algo que proyectas, pero aquí estamos viendo que tampoco hay capacidades de gestión, ¿no? Y el discurso de hoy puede haber sido mejor que el del fin de semana pasado, eh, pero todavía me parece que el presidente no está dándose cuenta de que es presidente, ¿no? Claro, está en un espacio protocolar en donde se habla de aspiraciones, pero sigues mandando mensajes o una narrativa más de candidato que de presidente, ¿no? Yo insisto en que, claro, hay que ser más comprensiva por el espacio en donde estaba, como digo, que era más protocolar y más de aspiraciones, hablar de aspiraciones de unión, de América Latina, hablar en términos más diplomáticos, digamos, pero aún así me preocupa mucho la poca capacidad que tiene para proyectar esa fuerza que se necesita para que los demás ministros y los demás actores alrededor de él puedan trabajar hacia un objetivo común que me parece no está claro, ¿no? Claro, totalmente. Es por ahí. Ahora, ya se nos está uniendo David y vamos a pasar ya a hablar un poco de cómo Castillo proyecta el liderazgo en el propio Consejo de Ministros, ¿no? Cómo se desenvuelve él, al menos en torno a su equipo de trabajo más cercano. Así que nada, vamos con eso. Ayer hubo un reportaje de Latina en el cual Christopher Acosta logró acceder a 4 sesiones de Consejo de Ministros, en las cuales hay una característica común, y es la ausencia de Pedro Castillo, es decir, sus silencios. Es como si él no participara o no liderara los Consejos de Ministros. Ojo que hay gobiernos en los cuales efectivamente el primer ministro es el que conduce el Consejo de Ministros, pero el presidente tiene una posición activa luego de la presentación de los proyectos de ley, las iniciativas, los debates. El presidente opina, el presidente marca una postura. Y por lo que ha mostrado ayer Christopher Acosta en Punto Final, ese no es el caso de Pedro Castillo, sino que Pedro Castillo es un presidente ausente dentro de su propio gobierno. Creo que Christopher Acosta dijo, Castillo está observando cómo se desarrolla su propio gobierno. Sí, es interesante porque como tú mencionas, y bueno, como comentabas antes de iniciar la grabación, son estilos de liderazgo
que en este caso no vendría a acomodarse de esa manera, ¿no? Hay estilos en donde se delega, pero también hay premisas. La delegación no es simplemente me escondo como la avestruz, sino que la delegación es yo doy el objetivo, digamos, ¿no? Yo doy la visión y todos tienen que actuar de esta manera, dejando que pueda aflorar, digamos, los liderazgos de los demás actores. Pero aquí estamos viendo que no está necesariamente esta capacidad o este estilo de liderazgo en Castillo, sino que simplemente está ausente. Y eso preocupa evidentemente porque no tenemos un norte claro. Se ha discutido ahí, bueno, lo que más ha resaltado Christopher Acosta es sobre las discusiones sobre la comunicación con el gobierno, ¿no? Perdón, con la prensa. Y esto es importante porque si no hay una comunicación con la prensa y más bien se eliminan estas conferencias de prensa que se solían hacer, que ya estaban prácticamente institucionalizadas, ¿de qué manera los medios de comunicación, como bien Christopher señaló, como medio van a ser realmente un intermedio para trasladar toda la información que el gobierno necesita comunicar a la ciudadanía, ¿no? Esto de cara no solamente a que la ciudadanía tenga una mejor percepción del gobierno, porque una cosa es la comunicación política, y eso lo debes saber tú, David, mejor que yo, y otra la comunicación del gobierno, donde los ciudadanos pues, puedan estar más informados sobre el bono, por ejemplo, sobre las fechas de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación yo diría que no que es nula, sino que más bien creo que la estrategia es no comunicar, porque cancelar estas prácticas de las conferencias de prensa después del Consejo de Ministros es una señal, ¿no? Es un símbolo, es un mensaje político, ¿no, David? Sí, sí, el gobierno parece haber apostado por los viajes que hace el presidente, en los cuales él habla, pero claro, en esos viajes, cuando el presidente habla, la prensa pregunta después. El problema es que con Castillo es que de pronto se siente incómoda y vemos estos ataques de pronto de la seguridad de Castillo a los periodistas que son incómodos. Es verdad que a veces los periodistas son un poco, ¿cómo decirlo? Se meten demasiado, meten el Pesaditos, micrófono, pueden ser, sí, quisquillosos. pues un poco, pues, sí, pero, pero, pero claro, pero incluso en ese caso, la función del presidente o de un gobierno no es pues de pronto maltratarlos, empujarlos, arrimarlos, sino aprender a lidiar con esa realidad que es la realidad del país. Y en otros casos, además, ese rechazo no es porque se han empezado, sino porque simplemente el gobierno como Bellido se siente incómodo con algunas preguntas que le hacen, que son preguntas totalmente válidas, ¿no? Pero sí, pues entonces esa ausencia que vemos hacia afuera tiene un problema más serio, que es una ausencia hacia adentro, lo cual hace el problema mucho más complicado, ¿no? Eh, y cuando, claro, uno suma esto más lo de CELAC el viernes y lo de la OEA que hemos hablado hoy día, que ustedes no lo ven tan bien, yo comparto que todo es relativo, ¿no? O sea, sí, pues no es un líder, pero estuvo mejor que el viernes, mucho mejor que el viernes, diría yo. Por lo menos entendió. Uno comienza a preguntarse eh, cuánto puede sostenerse políticamente un gobierno en los niveles de aprobación que tiene hoy día con esas ausencias. Y ahí creo, Ale, que es bueno que tú comentes un punto, y es que también eso depende de quién está al frente. Y yo comienzo a creer que mientras quien esté al frente de Castillo, sea Mari Carmen Alba, Montoya, digamos que la oposición no va a ayudar a que Castillo sienta la necesidad de repensarse las cosas. Sí, efectivamente. Yo creo que ante esta ausencia de liderazgo y las bajas capacidades técnicas para gobernar, yo diría que políticas también, pero han demostrado ser bastante hábiles políticamente, pero no sé qué tanto este estilo de habilidad política les dure tanto, eso sí no lo sé, pero sí hay unas incapacidades técnicas, digamos, de gestión pública, y ante esta situación tú necesitas una oposición constructiva, que es lo que tampoco tenemos. Tenemos una oposición furibunda que, como mencionaba la semana pasada, con justa razón se indignan, ¿no? Este gobierno no ha mostrado capacidad en deslindar categóricamente con el terrorismo, y eso es gravísimo. Entonces es comprensible que la oposición se indigne y reclame por esto, pero eso no quita que necesitemos una oposición estratégica
que permita tender los puentes o darle la confianza al Ejecutivo para agendar aquellas cosas que la propia oposición desea agendar, ¿no? Sí, sí, pucha, no, claro, es difícil saber, es muy incierto saber qué va a pasar con el gobierno y cuánto este gobierno puede sostenerse con un presidente con esas carencias. Miren, digamos, se ha hablado mucho de cómo Castillo no participa en los consejos de ministros, ¿no? Castillo es ausente en los consejos de ministros, en que realmente dirige Guido Bellido. Para empezar, Guido Bellido es el presidente del Consejo de Ministros. Ya sabemos que tampoco es que dirija mucho, le pide la renuncia a algunos ministros y los ministros no renuncian. Maravilla, Ayala son ejemplos, ¿no? El único que renunció aparentemente fue Beja. Pero eso es uno. Y dos, hoy día Rota ha sacado en Twitter las actas de los primeros 5 consejos de ministros de PPK, y PPK tampoco participaba mucho, ¿no? O sea, yo no diría que es tan grave que pues Castillo no aparezca hablando, participando tanto de los consejos de ministros, según lo que ha revelado, ¿no? Pero bueno, al menos te da una idea de cuál es la forma de gobierno en este gobierno. No sé si es que llego a exactamente lo que estaban conversando. Es Sí, una buena comparación, Pablo. Lo que no me acuerdo es si es que es una buena comparación con PPK, ¿no? Porque lo que no me acuerdo era cómo era la relación de PPK con la prensa, porque claro, en el caso de Castillo se suma, digamos, su no relación, su no comunicación con la población, más su silencio interno. Entonces ya no parece que sea un estilo, sino, en el caso de PPK no recuerdo, creo que PPK viajaba, hablaba con los medios, era un poco más relajado para esas cosas, ¿no? Daba Sí, entrevistas. PPK daba entrevistas, sí, pero tampoco es una persona pues a ver, no sé si lo estoy recordando bien, pero refresqueme, tampoco es que se paraba frente a los periodistas y daba una rueda de prensa como se hacía No, en no, otros. no, pero no se corría, digamos, No, que parece ser el caso de Castillo. no, sí. para nada. Sí, creo, si no me equivoco, fue con PPK que se instauró la práctica de dar conferencia de prensa después de Consejo de Ministros. Que ahora se está perdiendo, ¿no? O sea, ahora no, hay consejos de ministros, 2 o 3 creo seguidos hubo que no hubo conferencia de prensa posterior, ¿no? Claro, sí, y de hecho claro, cuando vino la emergencia climática, PPK ya salía un poco más claro, pues ese es el momento digamos, del auge de la aprobación presidencial, ¿no? Claro, Este, con una sola fuerza hay un rally around the flag, ¿no? En torno a PPK y digamos que aprovecha muy bien las comunicaciones. No me acuerdo ahorita el nombre de quién creó la campaña Una Sola Fuerza, es un comunicador que se ha rotado por varias Tu entidades. amigo Daniel Olivares, Paolo. No, él no la creó, él se la atribuye, pero hay otro que la crea, él la dirige, no, tal no, vez. David no, Rivera, David Rivera. el que manejaba todo eso de la campaña era Abel Aguilar. Ah, es Abel verdad, Aguilar, es verdad, claro, es verdad. claro, Abel Aguilar. Claro, Olivares y yo entramos más para trabajar con Zavala. Bueno, Abel también, pero digamos que Abel era, digamos, en todo este tema de la forma, Abel era el que, yo El entré men ya de la llave comenzado el inglesa. gobierno. Yo entré ya comenzado el gobierno, es verdad que después Olivares y yo comenzamos a tener más injerencia, pero no sé, yo nunca sentí que llegué a tener injerencia en ese gobierno, la verdad. A pesar de que Mecha Arauz dice lo contrario. En fin. Bueno, La duda caviar del gobierno de PPK. En fin, bueno, eso es. Mañana Castillo habla en Naciones Unidas, así que vamos a ver. Ojalá que esté, digamos, que hoy día ha estado mejor que el viernes, que mañana esté mejor que hoy día. Mañana ojalá, comentaremos esa, esa, ojalá que esa sí, noticia. Y ojalá que ojalá que sí, gobierne mejor de lo que hable. también. Exactamente. Eso depende de quién se rodea, así que todavía no hay indicios de eso, pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Nada, nos vemos mañana. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y escuchar en Facebook, Twitter, Instagram. Siempre dice Lili que mencionemos todos los Spotify y de escuchar a Patricia del Río todas las mañanas a las 9 de la mañana. Que les vaya muy bien. Chao, Adiós. chao. Nos vemos.